¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de Fer Valdés, en donde decimos las cosas como son, sin pelos en la lengua. Hoy vamos a hablar del desastre que es este gobierno, de cómo Morena sigue hundiendo a México en la ineptitud, en la corrupción y con improvisaciones. No es ninguna sorpresa que los gobernadores mejor evaluados todos sean de la oposición, porque la verdad, Morena no sabe ni por dónde empezar. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar el caos desde la victimización de Noroña hasta el desabasto de medicinas, pasando por una tienda de lencería convertida en oficinas de Morena y el escándalo de la ministra pirata. Comencemos con esto. No es ninguna sorpresa que los gobernadores mejor evaluados del país no sean de Morena. ¿Por qué? Porque la oposición está haciendo el trabajo que el partido en el poder no sabe ni quiere hacer. Vamos con los datos duros. Mauricio Curi en Querétaro, del PAN, tiene un 71.8% de aprobación. María Eugenia Campos en Chihuahua, también del PAN, un 66.2%. Esteban Villegas de Durango, del PRI, 66.1%. Manolo Jiménez en Coahuila, otro priista, 65%. Y Livia Denise García en Guanajuato, del PAN, con 64.2%. ¿Sí notan el patrón? Los estados gobernados por la oposición están funcionando, mientras que los de Morena son un desastre tras otro. ¿Por qué pasa esto? Porque Morena no tiene idea de cómo administrar. Su estrategia son promesas vacías, discursos populistas, culpar a los de antes. Pero los mexicanos ya no se tragan ese cuento. Es increíble cómo gestionan el futuro del país con ocurrencias, improvisaciones y cero resultados. Y lo más sorprendente es que todavía hay quien los defienda. ¿Es en serio? Después de ver el desastre en salud, en seguridad y en economía, por favor, muchachos, despierten. Hablemos ahora de Gerardo Fernández Noroña, el rey del drama. Este señor que preside el Senado se tiró al piso esperando que alguien lo levante y dijo que los medios locutores y comentaristas están orquestando una campañota en su contra. La razón, según él, clasismo y racismo. No aguantan que un plebeyo presida el Senado, dice. Por favor, Gerardo, ¿crees que el problema es que eres plebeyo? No, amigo, el problema es que tu cabeza parece nueva, de fábrica, porque no la utilizas, o tal vez está vacía porque, como él mismo dice, su cabeza tiene precio. Será muy cara porque está sin estrenar o muy barata porque no sirve para nada. Noroña pide que aguantemos hasta que deje la presidencia del Senado el día 31 de agosto. ¿Aguantar? ¿Tus berrinches? ¿Tus discursos sin sentidos? ¿Tus arrebatos que nos cuestan dinero, seguridad, calidad de vida y vergüenzas internacionales? Aquí no se trata de clasismo ni racismo, se trata de que no das un solo resultado. Si quieres respeto, empieza por trabajar en serio y deja de victimizarte. ¿Qué opinan ustedes? No sean malos, pero déjenlo en los comentarios, porque estoy seguro de que tienen mucho que decir sobre este personaje. Y hablando de falta de liderazgo, pasemos con otra persona que también se lo merece una crítica, Claudia Sheinbaum. La presidenta pidió a Morena que no haga política en redes sociales. ¿Y qué pasó? Nadie le hizo caso, pobrecita. Parece que ni en su propio partido la respetan. Imagínense la presidenta de México dando una instrucción y todos la ignoran como si fuera un tuit de un desconocido. Esto es el colmo de la desorganización. Si Claudia no puede controlar a su propio partido, ¿cómo pretende controlar un país con problemas tan graves como, otra vez, la inseguridad, el desabasto de medicinas y la economía que va en picada? Esto demuestra que Morena no es un equipo de trabajo, es un desfile de egos y ambiciones personales. Cada quien hace lo que le viene en gana y el país termina por pagar las consecuencias. Ahora, hablemos de algo que nos indigna a todos, la salud. Birmex, la empresa estatal encargada de comprar medicamentos, anunció que este año ya no va a comprar más. ¿Y saben por qué? Porque según ellos los precios de los medicamentos no son aceptables. ¿Perdón? ¿Desde cuándo la salud de los mexicanos tiene un precio no aceptable? Estamos hablando de medicamentos esenciales para tratar cáncer, sida, hipertensión, insuficiencia cardíaca. Faltan vacunas, faltan oncológicos, faltan hasta cosas tan básicas como el paracetamol y el fluconazol. El impacto de este desabasto es devastador en México. Tratamientos interrumpidos, dolor mal manejado, riesgos de infecciones, alternativas menos efectivas, hospitalizaciones prolongadas, gastos por complicaciones que se podían evitar y lo peor,
una pérdida del nivel de calidad de vida para miles de mexicanos, millones. ¿Qué se necesita para que este gobierno entienda que la salud no es un lujo, sino un derecho? Porque mientras ellos discuten precios, los pacientes sufren y las familias se desesperan. Esto no es gobernar, esto es abandonar al pueblo. Y para que vean el nivel de absurdo al que hemos llegado. En Saltillo, Coahuila, una famosa tienda de lencería y juguetes sexuales, y así como se escucha, fue transformada en oficinas de Morena. Sí, en una de las avenidas principales de la ciudad, donde antes vendía ropa interior, artículos pues un poquito subidos de tono, ahora despachan los morenistas. Parece que no dejaron el giro de todo, porque ahora parece que están en el negocio de perjudicar a toda la ciudadanía. Esto es una metáfora perfecta de lo que es Morena. Un circo que toma espacios que no le corresponden y los convierte en un desastre. ¿Qué sigue? ¿Van a convertir un hospital en un antro? Con este gobierno, la verdad es que nada me sorprendería. Ahora, un tema que nos da para pensar todo el fin de semana que viene. Este fin de semana pasado se reunió el club Bilderberg en Estocolmo, Suecia. Para quienes no lo saben, es el encuentro más elitista, influyente y misterioso del planeta. Solamente 130 personas, todas ellas con mucho poder, se reúnen a puertas cerradas, sin cámaras, sin notas, sin transparencia. ¿De qué hablan? Este año los temas que fueron filtrados incluyen la guerra de Ucrania, la crisis global de materias primas, la inteligencia artificial, la fragmentación geopolítica y el liderazgo en tiempos de caos. ¿Y qué tiene que ver esto con México? Bueno, mientras las élites globales discuten el futuro del mundo, nuestro gobierno ni siquiera puede comprar las medicinas ni garantizar seguridad a sus ciudadanos. Es una burla que México esté tan desconectado de las discusiones globales por culpa de un gobierno que simplemente no da la talla. Y si creían que el desastre no podía ser peor, hablemos de la violencia sexual cometida por elementos del ejército y la marina. Se han denunciado casos gravísimos, el caso de las hermanas González en Chiapas, Inés Fernández y Valentina Rosendo en Guerrero, las mujeres de Castaños en Coahuila, y casos atribuidos a la Marina como los de Claudia Medina, Corina, Denis, Charlie en Veracruz y Magda Saavedra en San Luis Potosí. Todos estos casos muestran un patrón de brutalidad y lo peor, de impunidad. Los responsables casi nunca enfrentan la justicia y las víctimas, esas quedan desamparadas. Este gobierno que tanto presume defender al pueblo guarda silencio ante todas estas atrocidades. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la transformación que prometieron? Ahora, para cerrar, vamos con dos joyas más de Morena. En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta puso en vigor la ley censura. Esa ley que castiga a quienes critiquen al gobierno. Mientras Armenta se dedica a silenciar voces, Puebla sufre. 468 desaparecidos, 15 secuestros, 85 extorsiones, 3.500 casos de violencia familiar, 873 robos de vehículos con violencia. ¿Y qué hace el gobernador? Censurar a quienes señalan su ineptitud. Por cierto, hablando de ineptitud, el escándalo de Yasmín Esquivel, la ministra pirata, bueno, es para otro rato, porque la UNAM confirmó que el plagio de tesis fue cometido y es fraude académico. Esto es un delito y su título debería ser invalidado. ¿Cómo es posible que alguien así siga en el Poder Judicial y en la Suprema Corte? Esto es una burla para todos los mexicanos y una muestra más de que Morena protege a los suyos sin importar el costo. Amigos, este es el México que nos está dejando Morena. Un país que no tiene medicinas, no tiene seguridad, con censura, con funcionarios que no dan la talla. Pero otra vez se los digo, no todo está perdido. La oposición está demostrando que se puede gobernar y se puede gobernar bien. Y nosotros los ciudadanos tenemos el poder de exigir un cambio. Incluso tenemos que exigir a esos gobernantes del PRI y del PAN que gobiernen mejor porque sus gobiernos no están exentos de politiquerías baratas, ni de corrupción, ni de impunidad. Déjenme sus comentarios aquí abajo, compartan este video, por favor, y sigamos alzando la voz. Nos vemos el día de mañana en el próximo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fer Valdés y hoy vamos a hablar sin filtro, como siempre lo hemos hecho. México está en llamas y no porque los ciudadanos hayamos hecho algo mal, sino porque el gobierno y sus elecciones de circo nos han dejado un poder judicial repleto de pederastas, narcos, asesinos, brujos y, para no variar, idiotas. La famosa democratización del Poder Judicial fue una burla, un show muy mal montado que nos está saliendo carísimo. El polvo ya se asentó y lo que queda es un país en donde los criminales se sientan en los tribunales y los ciudadanos de a pie pagamos el precio. ¿Están listos para destapar esta cañería? Vámonos con todo.
Primero dejemos en claro una cosa. Esta elección del Poder Judicial no fue ninguna victoria para la democracia. Fue un pase libre para que los peores personajes se colaran a los tribunales. Vamos con algunos ejemplos, porque esto no es un rumor, es la cruda realidad. Héctor Ulises N., como lo tenemos que llamar para no violar sus derechos, qué risa, fue detenido por abuso sexual a un menor. Un día después le dictaron prisión preventiva, y eso no es todo. También está ligado a pornografía infantil en Estados Unidos. Este tipo, titulado por la Universidad Veracruzana, presume 15 años de experiencia litigando. ¿Y quién lo propuso? Nada menos que el Comité del Poder Ejecutivo. Resultado, más de 44,000 votos. 44,000 personas votaron por un pederasta. ¿En qué clase de país vivimos? Luego tenemos a Silvia Delgado, abogada del mismísimo Joaquín El Chapo Guzmán. Ojo, no estoy diciendo que defender a un criminal te haga ser una mala persona, pero alguien con la capacidad de representar a un capo de este calibre, ¿qué es lo que está buscando en el Poder Judicial? ¿Por qué dejaría el dineral que gana por fuera a menos que tenga otros planes? Tal vez proteger a sus amigos o clientes desde una silla de juez. Piénsenlo. Y seguimos con Elizabeth Guzmán Vilchis, candidata a jueza en Michoacán. Esta señora fue detenida en el 2025 por extorsión y está relacionada con el homicidio de Homero Gómez, el activista que defendía a las mariposas monarca. ¿Secuestro? No, ese no lo pusieron, no, ese cargo no está, pero la sombra por ahí anda. Por último, María de Jesús López Guzmán, candidata en Chiapas. Ella fue señalada por defender a un grupo de la delincuencia organizada ligado a los secuestros. No está en prisión, no está acusada directamente, pero ¿en serio queremos a alguien con esos nexos juzgando casos? Esto no es ninguna casualidad, amigos, es un patrón. El gobierno abrió las puertas al Poder Judicial de criminales y sus cómplices, y nosotros los mexicanos vamos a sufrir las consecuencias de todo esto. Ahora, no tenemos más que conectar los puntos. ¿Creen que es casualidad que el Cártel Jalisco Nueva Generación tenga presencia en todo el país? No, no lo es. Y menos cuando sabemos que los políticos más prominentes, esos a los que ya les cancelaron sus visas en Estados Unidos, están relacionados con el crimen organizado. Esto no es ningún secreto, es algo que se conoce a voces, el escándalo que el gobierno quiere tapar con discursos vacíos. Y aquí viene un dato que duele. El 68% de los municipios en México tienen niveles de informalidad laboral por encima del 70%. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los mexicanos trabajan en la economía informal. Y muchos, quieran o no, terminan trabajando para el crimen organizado. Porque el narco no paga impuestos, no da facturas, pero sí da empleo. Mientras tanto, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Bueno, el gobierno persigue a los ciudadanos que sí cumplen las leyes. Si eres un delincuente, nadie mueve un dedo para buscarte. Pero no se te ocurra ser un ciudadano común, porque prepárate, el SAT, la policía, la Secretaría de Trabajo, cualquier dependencia te va a caer encima. Y esta es la historia de siempre. Los criminales libres, los ciudadanos acosados, y cuidado con alzar la voz, porque si usas tu libertad de expresión para criticar, te acusan de ciberacoso. ¿Sí? Así como lo están escuchando. El gobierno y sus chairos de pacotilla están impulsando reformas penales contra el ciberacoso, diciendo que hay que proteger a las víctimas, especialmente a mujeres y menores. Esto suena muy bonito, la verdad, pero es una trampa. Lo que quieren es callar a la oposición, a los que exhibimos sus corruptelas y sus malos manejos. La libertad de expresión no debe jamás ser una excusa para el hostigamiento, pero tampoco debe ser un pretexto para darle al Estado un poder descomunal para censurarnos a los ciudadanos. ¡Despierten! Como si esto no fuera suficiente, ahora el gobierno se burla de los mexicanos que trabajan duro con el tema del Infonavit. Escuchen esto, miren. El director del Infonavit, el mismo genio de las finanzas que quebró Pemex mientras prometía salvarla, ahora dice que los invasores de casas abandonadas podrán quedarse con ellas pagando un poquito. El argumento es que antes esas casas se subastaban. Alguien las compraba, las arreglaba y las vendía carísimas, palabras de ellos. Pero ahora el gobierno hará el negocio él solito y las venderá baratas. Suena mucho a la historia de Robin Hood, pero es una estafa. Piensen bien esto. Los que sabían que esto iba a pasar solamente tenían que invadir 10, 20, 50 casas, esperar el censo y ¡pum! Listo. Las compran baratas, las revenden caras. Y todo con la bendición del gobierno. Mientras tanto, los que sacamos una casa con Infonavit y pagamos deudas a 20 años, ¿qué es lo que nos toca? Ver cómo los invasores ilegales reciben descuentos. Y no solamente eso. Imaginen los negocios turbios dentro del Infonavit, los censos, las asignaciones. Todo apesta a corrupción. Los amigos de los directivos se van a quedar con las mejores casas. Y los mexicanos que pagamos impuestos, nosotros vamos a financiar esta locura.
Cada peso que se pierde en estas obras del gobierno morenista es dinero que pudo gastarse en hospitales, en escuelas o seguridad, pero no, prefieren vernos la cara de estúpidos. Y lo peor es que nos quedamos callados. Y si creen que lo del Infonavit es grave, agárrense, porque la impunidad en México no es un accidente, es una política de Estado. Este gobierno ha perfeccionado el arte de proteger a los suyos mientras castiga a los que se atreven a señalarlos. ¿Quieren otro ejemplo? Bueno, pensemos en los contratos millonarios que se dan a empresas fantasma o simplemente a los amigos del presidente. Cada año la Auditoría Superior de la Federación encuentra irregularidades por miles de millones de pesos. Pero, ¿cuántos de esos funcionarios van a la cárcel? Cero. En cambio, si eres un periodista que investiga, un activista que denuncia o un ciudadano que se queja en redes sociales, prepárate para el linchamiento. Te mandan al SAT, te abren carpetas en la fiscalía o de plano te desaparecen en la lista de ciberacosadores. Este gobierno no solamente tolera la corrupción, la premia, y mientras tanto, el crimen organizado se pasea como en su casa. ¿Y saben por qué? Porque el sistema está diseñado para que los delincuentes de cuello blanco y los de pistola trabajen de la mano. Y no solamente en el Poder Judicial o en el Infonavit, desde los contratos de obra pública hasta las compras de medicamentos, todo está podrido. El gobierno dice que combate la corrupción, pero lo único que realmente está haciendo es cambiarle de nombre. Ahora no son moches, son acuerdos. Ya no son sobornos, son apoyos. Y nosotros, los mexicanos, seguimos pagando el costo de todos estos arreglos que ellos hacen. Pero no todo está perdido. México no es de los criminales, no es de los jueces corruptos, no es de los políticos que venden al país al narco. México es nuestro y es hora de levantarnos. Por eso los invito a que salgamos a las calles el 22 de junio en Morelia y el 6 de julio en la Ciudad de México. Vamos a marchar para decir basta, basta de elecciones, basta de circos, basta de jueces narcos, basta de un gobierno que protege a los delincuentes, basta de alguien que castiga a los ciudadanos. Únete a las marchas, comparte este video, utiliza el hashtag Somos la Resistencia. Que se escuche fuerte y claro, no nos vamos a callar. No vamos a permitir que nos sigan viendo la cara. Somos millones y juntos podemos cambiar este desastre. Somos la Resistencia. Amigos, el México que queremos no nos va a caer del cielo. Tenemos que pelearlo, tenemos que defenderlo. Este gobierno y sus cómplices en el Poder Judicial y el crimen organizado creen que somos idiotas, pero se equivocan. Somos la Resistencia y vamos a demostrarlo. No lo olviden, el día 22 de julio en Morelia y el 6 de julio en la Ciudad de México. Suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan este video y únanse al movimiento. Juntos vamos a tumbar esta farsa. Nos vemos en las calles. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al canal de Fer Valdés, en donde siempre hablamos sin pelos en la lengua de lo que pasa en México. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es un auténtico despropósito, el desastre que el INE ha montado con la validación de la elección judicial de este año, de 2025. Esa elección que desde su arranque ha sido un circo en desaseo, improvisación y que francamente es una burla a la democracia. Así es que por favor agárrense porque vamos a destapar esta cloaca de irregularidades. El relajo de los requisitos, el papelón de los consejeros del INE, que ahora no saben ni cómo salir del hoyo en el que ellos mismos se metieron. Vamos a comenzar con esto. Vamos al grano. El Instituto Nacional Electoral, que se supone que es el árbitro de la democracia mexicana, está haciendo un ridículo histórico. ¿Por qué? Porque la sesión del Consejo General del INE, donde supuestamente iban a validar los resultados de la elección del Poder Judicial del 1 de junio, fue pospuesta. No hoy, no mañana, sino hasta el próximo miércoles. ¿Qué es lo que les ocurre? ¿Se les olvidó que tienen un país esperando respuestas? Esto no es un juego de mesa que puedes guardar para otro día. Estamos hablando de elegir a los jueces y magistrados que van a impartir justicia en México. Y el INE anda como si estuviera organizando una kermés. Este relajo no es nuevo. Desde que se anunció esta elección, todo ha sido un caos. El INE tuvo meses para preparar un proceso histórico. El primero en su tipo en el mundo, una tarugada, pero el primero, donde los ciudadanos íbamos a elegir a los jueces. ¿Pero qué hicieron? Improvisaron. Dejaron lagunas legales. Permitieron que el proceso se convirtiera en un desfile de absurdos. Y ahora
ahora están atrapados en el propio desastre que ellos crearon, tratando de decidir cómo validar una elección que desde el principio estaba podrida. No me malinterpreten, la idea de que el pueblo elija a sus jueces suena muy bonita en el papel, pero en la práctica, pues si no hay reglas claras, si no hay filtros serios, ¿qué es lo que tenemos? Un show donde los requisitos constitucionales parecen opcionales y donde el INE se lava las manos como si no fuera su responsabilidad. Por favor, si el árbitro no sabe las reglas del juego, ¿cómo espera que los jugadores las respeten? Ahora, hablemos de los candidatos, porque aquí es donde la cosa se pone todavía más grotesca. Resulta que, según la Constitución, para ser juez o magistrado necesitas cumplir ciertos requisitos básicos. Por ejemplo, tener un promedio mínimo de 8 en tu licenciatura en Derecho y 9 en la especialidad para la que te postulas. Parece sencillo, ¿no? Bueno, pues no. Aparentemente para el INE y para quienes organizaron este desmadre, revisar eso era demasiado pedir. Al principio se hablaba de 37 candidatos que no cumplían con estos requisitos, 37. Pero de repente, como por arte de magia, la cifra bajó a 3. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Dicen que utilizaron 2 criterios de metodología y que promediaron materias o algo por el estilo. Pero es en serio. ¿Estamos hablando de elegir a los guardianes de la justicia o de aprobar un examen de álgebra en la secundaria? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la seriedad que México merece? Esto es una burla a la inteligencia de los mexicanos. Y si eso no fuera suficiente, agárrense. Entre los ganadores hay personajes que están en prisión. Sí, así como me están escuchando. Delincuentes convictos que según el INE podrían sentarse a impartir justicia. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Vamos a dejar que alguien que está detrás de las rejas decida sobre la libertad de otros? Esto no es una elección, es un insulto, y el INE, en lugar de poner orden desde el inicio, permitió que estas personas llegaran a la boleta. ¿Quién revisó las candidaturas? ¿Quién permitió este despropósito? Porque alguien tiene que rendir cuentas de lo que está ocurriendo. Ahora viene el dilema. ¿Qué hacemos con los que ganaron, pero que no cumplen los requisitos? Porque aunque el proceso fue un desastre, la gente ya votó. Miles de mexicanos salieron a las urnas en contra de pagados, y muchos utilizando los famosos acordeones del partido en el poder, y eligieron a estos candidatos. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el INE? ¿Declara vacantes esos puestos? ¿Sube al segundo más votado como si esto fuera un concurso de popularidad? ¿O simplemente hace como que no pasa absolutamente nada y entrega constancias de mayoría como si todo estuviera en orden? Aquí es donde el desaseo del INE brilla con luz propia, porque aunque ahora es el momento de revisar la elegibilidad de los ganadores, el instituto no tiene la autoridad para anular elecciones. Esa decisión, señores y señoras, le toca al Tribunal Electoral, sí, el mismo tribunal que también está en medio de esta reforma y que podría estar comprometido por la misma politización que ha contaminado todo este canijo proceso. ¿Quién confía en que esto se resuelva con imparcialidad? Yo no, la verdad, ¿eh? Y luego está el caso de la consejera Dania Rebel, que a diferencia de otros tuvo el valor de levantar la voz. Ella no pidió anular la elección, como algunos malinterpretaron, sino que se diera parte al Tribunal Electoral, como lo marca el artículo 77 de la Ley de Medios de Impugnación. Es decir, esta consejera pidió que se siguiera la ley, un concepto muy revolucionario parece, pero pues bueno, al parecer en el INE seguir la ley es opcional porque prefieren enredarse en discusiones bizantinas sobre promedios y metodologías en lugar de asumir su responsabilidad. Lo que está pasando con esta elección judicial no es solamente un error administrativo, es una traición a la confianza de los mexicanos. El INE, que debería de ser un pilar de la democracia sana y salvar a la democracia, se ha convertido en cómplice de este proceso que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. Porque seamos bastante claros, permitir candidatos que no cumplen los requisitos o que están en prisión no es ningún accidente, no es por casualidad, es una negligencia criminal. Es algo intencional, y mientras el INE se enreda en sus propias contradicciones, el partido en el poder celebra. ¿Por qué? Porque esta elección, con todo su desorden, les da más control sobre el Poder Judicial, que debería de ser independiente. ¿Dónde queda la justicia cuando los mismos jueces son elegidos por popularidad y no por méritos? ¿Dónde queda la democracia cuando el árbitro electoral simplemente no puede garantizar un proceso limpio? Esto no es únicamente un problema del INE, es un problema de todos nosotros. Porque si permitimos que este tipo de farsas se normalicen, entonces estamos entregando el futuro de nuestra justicia a intereses políticos y, peor aún, a posibles delincuentes. No podemos quedarnos callados. Hay que exigir transparencia, hay que exigir rendición de cuentas y, sobre todo,
tenemos que exigir que se respete la ley. Amigos, el INE nos ha fallado. Esta elección judicial es una vergüenza que pone en riesgo el corazón de nuestra democracia. No podemos permitir que la justicia se convierta en un juego de popularidad que está manipulado por intereses políticos. Es hora de que alcemos la voz, es hora de que cuestionemos, que exijamos, porque si no lo hacemos hoy, el precio lo vamos a pagar todos mañana. Y por eso quiero terminar mi video con este dato. 6 organizaciones civiles, defensores, Poder Ciudadano, Laboratorio Electoral, PROJUC, Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Práctica Lab, han puesto el dedo en la llaga. Hubo una operación de Estado para manipular esta elección. ¿Cómo? Con los famosos acordeones, con estas listas de candidatos oficiales que, oh sorpresa, terminaron ganando en su totalidad. ¿Casualidad? Nah, por favor, esto huele a intervención descarada del gobierno para poder meter a sus favoritos en el Poder Judicial. Además, las irregularidades son completamente un escándalo. Evaluaciones chafas a los aspirantes, diferencias en el peso de voto entre estados y candidatos que ganaron sin competencia, además de los que están en prisión. ¿Qué clase de democracia es esta donde el juego está arreglado desde antes de empezar? El INE no solamente falló en organizar un proceso limpio, sino que parece cómplice de un esquema para controlar la justicia mexicana. Esto es inaceptable. Y esto me lleva a hacer un reconocimiento precisamente a estas 6 organizaciones valientes. Las vuelvo a repetir. Defensores, Poder Ciudadano, Laboratorio Electoral, PROJUC, Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Práctica Lab, junto con algunos candidatos como Cecilia Odriozola, que presentaron 9 demandas para impugnar las elecciones de ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Todos ellos están exigiendo que el Tribunal Electoral y la Suprema Corte analicen este desastre y, si es necesario, que invaliden los resultados. Gracias a estas organizaciones en México hay esperanza. Están luchando por todos nosotros, por una justicia independiente y por una democracia que no sea una farsa. Su trabajo nos recuerda que la ciudadanía organizada puede hacer la diferencia, incluso cuando las instituciones nos están fallando. De veras, desde aquí, un aplauso para ellos, porque les guste o no, somos la resistencia. Amigos, la elección judicial de este año es una vergüenza que amenaza el futuro de nuestra justicia. El INE ha demostrado simplemente que no está a la altura de la democracia que México merece, y solamente gracias a la valentía de estas 6 organizaciones podemos soñar con corregir este desastre. No podemos quedarnos callados. Tenemos que apoyar a quienes están dando la cara por nosotros, exijamos transparencia y defendamos un poder judicial libre de manipulaciones. Gracias por acompañarme el día de hoy. Déjenme por favor sus comentarios, suscríbanse al canal, sigamos luchando por un México justo. Nos vemos el próximo lunes a las 10:30 de la mañana.